La ceniza bajo las uñas nunca se va del todo. Se mete en las cutículas, como la marca permanente de una vida arruinada. Durante 10 años, Odette fregó los pisos de la mansión Belmont hasta que los nudillos le sangraron. Y entonces, el comandante más temido del imperio cayó de rodillas frente a ella, en medio del hollín. Esta es su historia. El jabón de lejía huele a leche agria y a un calor químico que quema. No hace espuma, más bien arranca la piel, se lleva la grasa, la suciedad, al final, la capa superior de la carne. Odette mantenía las manos hundidas en el agua hirviendo de la palangana, con la mirada clavada en la superficie grasosa de los platos de la mañana de Lady Agatha. El agua se ponía gris. Siempre se ponía gris. Con la uña del pulgar raspó un pedazo de yema de huevo endurecida sobre la porcelana, y la uña se dobló hacia atrás, incómoda. Odette no suspiró. Suspirar requería un exceso de aliento que ella no tenía desde los 12 años. 10 años atrás, su padre, un varón menor con una gran adicción al juego, se había caído del caballo y se había roto el cuello, dejando a Odette a merced de sus primos lejanos, los Belmont. Ellos no la encerraron en una torre ni la azotaron con látigos. Su crueldad fue mucho más práctica, simplemente le pusieron un trapeador en las manos. Les dijeron a los sirvientes que dejaran de obedecer sus órdenes, y dejaron que el peso aplastante del trabajo diario borrara su identidad. No hace falta torturar a una niña para quebrarla. Solo hay que hacerla despertar a las 4 de la mañana a cargar carbón, hasta que la espalda le duela tanto que se olvide de cómo soñar. Odette sacó las manos del agua. Estaban en carne viva, rosadas, ásperas como madera sin pulir. Se las secó en el delantal de lino tosco, dejando manchas húmedas sobre los muslos. La cocina a su alrededor era un caos de cuerpos frenéticos y sudorosos. La cocinera Marta le gritaba a un muchacho de la vajilla, con la cara del color de la carne cruda. El vapor subía de las ollas de col hirviendo y caldo de venado, cubriendo las paredes de piedra con una condensación que olía vagamente a tuétano y a pánico. Hoy llegaba el duque Cassian Redman. La mansión Belmont, Ygritte Manor, llevaba 3 semanas en un estado de histeria absoluta. Cassian era el brazo militar del emperador, el hombre que había pasado la última década sometiendo las rebeliones del norte. Era brutalmente rico, completamente soltero, y supuestamente venía a inspeccionar las guarniciones de la región. Pero Lady Agatha solo lo veía como la solución al techo podrido y a las deudas crecientes de la propiedad. Pensaba lanzarle a su hija Cecily como quien le tira un pedazo de carne cruda a un lobo hambriento. A Odette no le importaba nada de eso. Solo le importaba que la llegada del duque significaba que tendría que pulir los barandales de plata de la escalera principal 2 veces al día, porque Agatha vivía obsesionada con que se opacaran. Odette, ladró Marta, dejando caer un mazo de madera manchado de sangre sobre la tabla de cortar. Deja de mirar la espuma y trae los baldes de ceniza de las chimeneas. Tienen que estar impecables antes de que suene el cuerno. No hay excusas. Odette no discutió. Tomó los 2 cubos de hierro y caminó hacia la escalera de servicio. Mientras subía, el aire se volvía cada vez más frío. Los olores densos de la cocina daban paso al aroma estéril y sofocante del aceite de limón, la cera de abeja y la lavanda seca. Olía como un museo, un lugar donde las cosas se conservan pero ya están muertas. Llegó al vestíbulo principal. El piso de mármol era un tablero de ajedrez en blanco y negro, tan frío que se filtraba a través de las suelas delgadas de sus botas gastadas. Se arrodilló junto a la enorme chimenea, con las rodillas crujiendo con fuerza en el silencio del salón. Comenzó a barrer el polvo gris hacia el recogedor. El hollín se levantó en el aire, se le metió en la garganta. Tosió, un sonido seco y áspero, y giró la cabeza para escupir una mancha negra de flema en su trapo. De pronto, las pesadas puertas de roble de la mansión se abrieron con un gruñido. No sonó ningún cuerno, ningún heraldo lo anunció. Las puertas simplemente se abrieron, dejando entrar una ráfaga violenta de viento helado que sopló la mitad de la ceniza que Odette había recogido de vuelta sobre el hogar recién limpio. Odette maldijo en voz baja, una grosería que había aprendido de los mozos de establo. Unos pasos pesados y rítmicos resonaron sobre el mármol, con las espuelas tintineando. Odette no levantó la vista. Estaba demasiado ocupada mirando con furia el montón de ceniza arruinado. Estiró el cepillo,
tratando desesperadamente de reunir el polvo antes de que Lady Agatha apareciera y le quitara las comidas de toda una semana. Una sombra cayó sobre ella. Un par de botas se detuvieron a centímetros de su mano. Eran altas, negras, botas de montar cubiertas de barro fresco y húmedo. El barro goteaba sobre el mármol blanco. Pliu. Pliu. La visión de Odette se estrechó. Acababa de pasar 3 horas de rodillas fregando ese piso con un cepillo de cerdas. Lentamente, con deliberación, su mirada subió desde el cuero salpicado de barro, pasando por los pantalones oscuros de lana, un pesado abrigo de montar que olía fuertemente a caballo mojado y a algo metálico, hasta llegar a un rostro que parecía tallado en granito por alguien sin paciencia. El duque Cassian Redmen no parecía un héroe romántico. Parecía agotado. Tenía una cicatriz fina que le cruzaba la ceja izquierda, lo que le daba una expresión permanentemente severa. Su cabello oscuro estaba despeinado por el viento y pegado a la frente. Sus ojos, de un gris pálido e inquietante, la miraron desde arriba. No dijo nada. Parecía estar evaluándola como si fuera un obstáculo. Está dejando barro en la piedra, dijo Odette. Su voz sonaba áspera por el hollín. No era un susurro, ni un temblor. Era una acusación. Los ojos del duque se entrecerraron, apenas de forma imperceptible. El silencio pesado se estiró. Cualquier otro sirviente ya habría pegado la frente al suelo. Odette se quedó de rodillas, sentada sobre los talones, sosteniendo su cepillo sucio como si fuera un arma, oliendo a lejía y a col, mirándolo de frente con el coraje absoluto de una mujer que, literalmente, no tenía nada más que perder que su escoba. Cassian miró el barro que goteaba de su bota. Miró el piso limpio frente a él. Luego, sin decir una palabra, cambió el peso de su cuerpo, dio un paso amplio para rodear su pequeña figura y caminó hacia la escalinata principal, dejando un rastro de tierra que evitaba, deliberadamente, el hogar recién barrido. Odette se quedó mirándolo, con la mandíbula tensa. No sintió un aleteo en el estómago. Sintió una irritación profunda. Genial, murmuró al salón vacío. Ahora tengo que trapear otra vez. El comedor era un horno. 3 docenas de velas de sebo ardían con fuerza en los candelabros de hierro, goteando cera caliente sobre el lino de la mesa. El aire era tan espeso que casi se podía masticar, saturado del olor a faisán asado, vino de Burdeos y el perfume dulzón y almizclado con el que Lady Agatha había empapado a Cecily. Odette permanecía en las sombras cerca de la entrada de servicio, con una pesada jarra de plata clavándosele en la palma encallecida. La espalda le dolía con un ritmo sordo y punzante. Llevaba 19 horas de pie. El corsé barato de lona que Agatha obligaba a usar a las sirvientas por apariencias le clavaba las ballenas, rígidas en las costillas con cada respiración corta que daba. En la cabecera de la larga mesa de roble estaba sentado el duque Cassian. Se veía aún más grande sentado, sus hombros anchos empequeñecían la delicada silla de respaldo alto. Se había cambiado a una casaca de terciopelo oscuro, pero la llevaba puesta como si fuera una armadura, rígida e inflexible. No estaba bebiendo el vino. Diseccionaba metódicamente su faisán, masticando con la eficiencia sin alegría de un soldado que consume raciones. Cecily estaba sentada a su derecha, con un vestido de seda esmeralda que prácticamente se desbordaba sobre los brazos de la silla. Hablaba sin parar, con una risa aguda que cortaba el aire pesado como un cristal roto. Y claro, los inviernos del norte deben ser simplemente terribles, Su Excelencia, decía Cecily, inclinándose tanto hacia adelante que el escote casi le caía en la salsera. No me imagino sobrevivir sin una buena chimenea y compañía civilizada. Cassian no levantó la vista del plato. El frío mantiene lejos la podredumbre, respondió. Su voz era un barítono grave y resonante, completamente vacío de calidez. Era la voz de un hombre dando una orden a su verdugo. Cecily parpadeó. La sonrisa le vaciló apenas una fracción de segundo antes de recuperarse con otra risa aguda. Vino, Odette. Ahora, siseó Agatha desde la esquina de su boca, mientras Odette pasaba detrás de su silla. Odette se movió en silencio hacia la cabecera de la mesa. Se colocó entre Cecily y Cassian. La jarra de plata pesaba al menos 5 kilos. La muñeca derecha de Odette, forzada por el fregado de las piedras esa mañana, tembló levemente al levantarla.
Sirvió el vino tinto en la copa de cristal de Cecily. Cecily, molesta porque el duque miraba el mantel en lugar de su vestido de seda, levantó las manos con un gesto exagerado. Yo misma llevaría el calor hasta el norte, declaró, y su codo golpeó con fuerza el antebrazo de Odette. Los músculos agotados de Odette cedieron. La pesada jarra de plata se inclinó. Un chorro de vino carmesí trazó un arco en el aire. No tocó al duque, pero sí alcanzó el borde de la manga esmeralda de Cecily y salpicó con violencia el mantel blanco impecable. El silencio golpeó el salón. El tintineo de los cubiertos se detuvo. Cecily se levantó de golpe de su silla, su rostro pasando de una sonrisa dulce a una máscara de rabia pura y fea. Idiota, torpe, miserable, le espetó. Antes de que Odette pudiera retroceder, antes siquiera de que pudiera prepararse, la mano de Cecily salió disparada. La bofetada resonó con fuerza contra el techo alto. Fue un golpe sólido. Cecily llevaba pesados anillos de oro, y uno de ellos le pegó a Odette justo en el pómulo. La cabeza de Odette se sacudió hacia un lado. Un destello cegador de luz blanca estalló detrás de sus ojos, seguido de inmediato por un ardor caliente y punzante. Odette no cayó. Retrocedió medio paso, con las botas pesadas plantándose firmes en el suelo. No soltó la jarra. Su puño, blanco por la fuerza del agarre, la sostuvo contra su vientre. Lentamente, giró el rostro de nuevo. No lloró. El instinto de llorar se le había secado hacía años. En cambio, un sabor metálico le inundó la boca. Pasó la lengua por el interior de la mejilla y sintió la carne desgarrada. Un hilo delgado de sangre brotó de un corte justo debajo del ojo, donde el anillo le había mordido la piel. Miró a Cecily, con la expresión completamente muerta. No había dolor en sus ojos, solo una comprensión fría y calculadora de la violencia a la que estaba sometida, y la certeza de que reaccionar solo significaría pasar hambre al día siguiente. Limpia eso, ordenó Agatha, con una voz como hielo agrietándose. Y desaparece de nuestra vista. Odette se arrodilló. Alcanzó la servilleta de lino empapada para secar el vino derramado, con movimientos mecánicos, ausentes. El pulgar cortado con un vaso roto esa misma mañana le latía al ritmo de su mejilla. Una mano se cerró de pronto alrededor de su muñeca. Odette se sobresaltó, un jadeo agudo escapándole entre los dientes. Levantó la vista. El duque Cassian estaba fuera de su silla. Se había movido con un silencio aterrador. Estaba en cuclillas a su lado, con su mano grande y áspera rodeando la muñeca delgada y magullada de ella. De cerca, olía a cuero, a jabón y a algo metálico, como hierro recién desenvainado. Sus ojos grises y pálidos estaban fijos en el corte de la mejilla, siguiendo el hilo fino de sangre que le bajaba lentamente hacia la mandíbula. «Suélteme», susurró Odette. Las palabras se le escaparon antes de que su instinto de supervivencia pudiera detenerlas. Cassian no la soltó. Giró la cabeza lentamente y miró a Cecily. La temperatura del salón pareció bajar 10 grados. «Siéntate», le dijo a Cecily. No gritó. Lo silencioso de su voz la hacía infinitamente más peligrosa. Cecily tragó saliva con fuerza, el color desapareciéndole del rostro. Se hundió de nuevo en su silla, con las faldas de seda susurrando con nerviosismo. Cassian metió la mano libre en el bolsillo del pecho y sacó un pañuelo simple, cuadrado. Lo acercó al rostro de Odette. Ella echó la cabeza hacia atrás y le apartó la mano de un manotazo. Sus dedos ásperos y en carne viva chocaron contra los nudillos limpios de él. Le dije que no, siseó, con la voz baja y venenosa. No quería su lástima. No quería que el duque interpretara al dios benevolente frente a su público. Su intervención no la salvaría. Solo haría que Agatha la castigara aún más duro después de que su carruaje se marchara. Odette odiaba la forma en que él la miraba, no con deseo, sino con un reconocimiento repentino y agudo que le erizaba la piel. Se soltó de un tirón, tomó la servilleta empapada y se puso de pie de golpe. El salón le dio vueltas por una fracción de segundo, manchas negras bailando en el borde de su visión. Las ignoró, apretó la tela sucia contra el pecho, y le dio la espalda al hombre más poderoso del imperio. Caminó rápido hacia las puertas de la cocina, el sonido de sus botas pesadas golpeando contra el suelo de madera,
dejando atrás el silencio sofocante del comedor. La lluvia empezó a medianoche. No fue una llovizna suave. Fue un diluvio helado y castigador que convirtió los terrenos de la mansión en un pantano traicionero de lodo congelado. Odette estaba en el patio trasero. Lady Agatha, fiel a su forma de ser, le había hecho llegar el castigo en silencio, a través del ama de llaves. Odette debía fregar los adoquines fuera de las puertas de la cocina hasta que desapareciera por completo la grasa de los bloques de matanza, bajo un aguacero torrencial de finales de otoño. Odette estaba de rodillas en el fango, con un balde de agua jabonosa y helada a su lado. No llevaba capa, solo su delgado vestido de lona y el pesado delantal, ahora completamente empapado y pegado a su cuerpo tembloroso como una segunda piel. Los dientes le castañeteaban con tanta violencia que pensó que la mandíbula se le podría romper. El corte de la mejilla le ardía con una fiebre caliente y localizada, en marcado contraste con el agua helada que le corría por la espalda. Fregaba. Las cerdas rígidas del cepillo raspaban contra la piedra mojada. Rasca, rasca, rasca. Era una tarea inútil. La lluvia se llevaba el jabón más rápido de lo que ella podía aplicarlo. Era, simplemente, un ejercicio diseñado para quebrarla. La vista se le nublaba. Un dolor profundo, que le calaba los huesos, se le había instalado en el pecho. Estaba enferma. Sentía la fiebre arrastrándose detrás de los ojos desde la tarde, un calor pesado y sordo que le volvía los pensamientos lentos y fragmentados. Dejó de fregar por un momento, dejando el cepillo descansar sobre las piedras. Se miró las manos. Los nudillos estaban partidos, sangrando lentamente, la sangre lavándose de inmediato con la lluvia. Pensó en acostarse, simplemente hacerse un ovillo sobre las piedras mojadas y dejar que el frío se la llevara. Sería silencioso. No tendría que cargar los baldes de ceniza mañana. Un chapoteo pesado rompió el rugido monótono de la lluvia. Odette no se dio la vuelta. Pensó que sería algún mozo de establo, o quizás un guardia buscando refugio. Tomó el cepillo de nuevo y lo hundió en las ranuras de los adoquines, con movimientos rígidos y mecánicos. ¿Estás tratando de matarte, o solo de fastidiarme muriendo sobre mis botas? La voz cortó el aguacero, profunda y resonante. A Odette se le cortó la respiración. Giró la cabeza lentamente. Cassian estaba a 1 metro de distancia. No llevaba sombrero, el cabello oscuro pegado al cráneo, la lluvia corriéndole en ríos por el rostro severo. Tenía un pesado abrigo de lana sobre los hombros, pero ya se estaba oscureciendo por la humedad. En la penumbra, sus ojos pálidos parecían brillar con una intensidad extraña y furiosa. «Váyase», dijo Odette. Su voz era apenas un graznido, ahogado por la tormenta. Cassian dio un paso adelante, las botas hundiéndose profundo en el lodo. Se agachó y la tomó del brazo. Su agarre no tenía nada de suave, era firme, encallecido, sorprendentemente caliente contra la piel helada de ella. La levantó de un tirón. Las piernas de Odette estaban completamente entumecidas. Al levantarla, las rodillas le fallaron. Chocó contra el pecho de él, su rostro mojado presionándose contra la lana áspera del abrigo. Olía a oveja mojada, a tabaco caro, y a él. Ella entró en pánico. 10 años de sobrevivir le habían enseñado que los hombres poderosos que te tocan en la oscuridad significan peligro. Lo empujó con fuerza. Sus manos golpearon el pecho de él, sin encontrar la menor cedida en el músculo duro debajo del abrigo. «No me toque», gruñó, forcejeando con violencia. Blandió el brazo, todavía con el pesado cepillo de fregar en el puño. El borde de madera le rozó la mandíbula a él. Una mancha de agua sucia y jabonosa le quedó embarrada en la cara. Él no se inmutó. No levantó la mano para golpearla. Solo apretó más el agarre sobre los brazos de ella, sosteniéndola firme mientras luchaba contra él como un gato salvaje. «Basta», ordenó él. «Suélteme», jadeó Odette, con la respiración entrecortada y dolorosa. Le pateó la espinilla con la bota pesada. «Lo está arruinando todo. Agatha me va a matar. Va a decir que la abordé a usted. Suélteme, idiota, arrogante». La voz se le quebró, convirtiéndose en una tos húmeda y miserable que le desgarró la garganta. Se desplomó contra él, la pelea abandonándola de golpe,
reemplazada por un agotamiento sofocante y abrumador. Las piernas simplemente dejaron de responderle. Cassian sostuvo su peso. No intentó levantarla a la fuerza. Cuando la miró, de verdad la miró, vio la fiebre ardiendo brillante en las cuencas hundidas de sus ojos. Vio el temblor violento de sus hombros frágiles. Vio la desesperanza total y devastadora que, por un momento, había resquebrajado su armadura de rabia. Entendió entonces que intentar arrastrarla hacia su mundo era inútil. Ella no confiaba en su mundo. Su mundo la había esclavizado. Así que él entró en el de ella. Lentamente, sin aflojar el agarre sobre los hombros de Odette, Cassian Redman, duque de las tierras del norte, comandante de los ejércitos imperiales, dobló las rodillas. La lana pesada e impecable de su abrigo se arrastró por el lodo. El agua sucia le empapó los pantalones a medida. Se arrodilló. Bajó su cuerpo enorme hasta que sus rodillas se plantaron firmes en el fango helado, quedando exactamente a la altura de los ojos de ella, mientras Odette se desplomaba en el suelo. Odette lo miró fijamente, el pecho agitado, la lluvia lavándole la sangre de la mejilla. Su mente no podía procesar la imagen frente a ella. Los hombres como él no se arrodillaban en la tierra. Cassian no miró el barro que le cubría la ropa. Solo la miró a ella. Su expresión ya no era severa. Estaba desnuda, revelando una sinceridad cruda y aterradora. No voy a dejar que te maten, dijo, con la voz en un rumor bajo que vibraba por encima del sonido de la lluvia. Y no voy a dejar que mueras aquí solo para hacerles daño a ellos. ¿Me entiendes? Odette miró el lodo en las rodillas de él. Miró sus manos sosteniéndole los hombros, anclándola en medio de la tormenta. Por primera vez en 10 años, la represa congelada dentro de su pecho se agrietó, apenas una fracción. No asintió. Solo cerró los ojos y dejó que la oscuridad se la llevara. El lino limpio y seco huele a sol atrapado entre hilos tejidos. Eso fue lo primero que registró. Lo segundo fue la ausencia total e inquietante de dolor en la parte baja de la espalda. Odette abrió los ojos. El techo estaba completamente equivocado. No eran las vigas podridas y manchadas de humedad de los cuartos de servicio, sino un yeso liso, bordeado de una moldura ornamentada. Intentó sentarse y el mundo se inclinó con violencia. Un zumbido sordo le llenó los oídos, un resto de la fiebre que le había hervido la sangre durante quién sabe cuántas horas o días. Se dejó caer de nuevo entre las almohadas. Estaban rellenas de plumón, cediendo, obscenamente suaves. Se sintió atrapada por la comodidad, su cuerpo tan acostumbrado a resistir superficies duras que esa suavidad se sentía como una trampa a punto de cerrarse. ¿Bebe? La voz vino de su izquierda. Odette giró la cabeza de golpe, ignorando el pinchazo agudo de náuseas que el movimiento le provocó. Cassian estaba sentado en un sillón de cuero de respaldo alto, cerca de la chimenea. No llevaba su armadura ni su pesado abrigo. Vestía una simple camisa de lino blanco, con las mangas enrolladas por encima de los codos, dejando ver antebrazos marcados de músculo y surcados de cicatrices plateadas y desvaídas. Leía una pila de libros de cuentas, con una pluma descansando suelta en su mano derecha. No levantó la vista de las páginas. Una taza de metal descansaba sobre la mesita junto a la cama. El vapor se enroscaba desde el borde, cargando el aroma amargo y terroso de la corteza de sauce y la menta seca. Odette miró la taza, y luego a él. La garganta le sabía a vidrio hecho añicos. Se incorporó, aferrando la pesada colcha de terciopelo contra el pecho. Se dio cuenta, con un repentino pinchazo de pánico frío, de que ya no llevaba su vestido de lona, sucio y empapado. Llevaba puesta una túnica de dormir de hombre, fácilmente 3 tallas más grande. El algodón fino la envolvía por completo. ¿Quién me cambió de ropa?, preguntó con voz ronca, como 2 piedras rechinando entre sí. Cassian por fin levantó la vista. Sus ojos grises estaban planos, sin traicionar emoción alguna. Mi médica. Una mujer mayor que ha cosido más heridas de puñal de las que tú has lavado platos. Dijo que tu fiebre estaba en 37,5 y subiendo. Te estabas ahogando en tus propios fluidos. Odette procesó aquello. El pánico se disolvió, reemplazado de inmediato por un temor aplastante y familiar. ¿Qué hora es?
pasado el mediodía. Me perdí los fuegos de la mañana, dijo, sin aliento, la mirada saltando hacia la pesada puerta de caoba. Agatha. Lady Belmont. Me va a quitar las raciones por una semana. Tengo que irme. Apartó la colcha y bajó las piernas por el borde del colchón. Sus pies descalzos tocaron la gruesa alfombra de lana. En cuanto intentó ponerse de pie, las rodillas se le volvieron agua. Se fue hacia adelante. No llegó a tocar el suelo. Cassian se movió con una velocidad repentina y violenta que desmentía su tamaño enorme. La sujetó por la cintura, levantándola sin esfuerzo y depositándola de vuelta en el colchón. Sus manos se quedaron un instante de más sobre las costillas de ella, sintiendo los bordes de hueso, afilados y prominentes, bajo la tela delgada de la túnica. Un músculo se movió en su mandíbula. Siéntate, ordenó. Usted no entiende, Odette luchó contra el peso de sus propios miembros, tratando de apartar las manos de él. Ellos no perdonan esto. Si estoy descansando, estoy robando tiempo. Y si estoy robando tiempo, no como. No vas a volver a las cocinas. Odette se quedó paralizada. Levantó la vista hacia el rostro de él. Estaba increíblemente cerca, y olía a tinta, a papel viejo, y a ese aroma leve y afilado como el ozono. ¿Entonces estoy despedida? Preguntó, con una risa amarga y hueca raspándole la garganta. ¿Va a hacer que me echen por las puertas principales, de vuelta al lodo del que me sacó? Cassian se echó hacia atrás, cruzando los brazos sobre el pecho. La miró desde arriba con una expresión que rozaba el análisis clínico, mezclado con algo más oscuro. Tu nombre es Odette Vance, dijo. Odette se sobresaltó. No había escuchado ese apellido pronunciado en voz alta en 10 años. Los Belmont se lo habían arrebatado, refiriéndose a ella solo como la muchacha, o simplemente tú. Mi padre murió, dijo, a la defensiva, llevándose las rodillas al pecho. Tu padre, el barón Oris Vance, murió profundamente endeudado con sindicatos de apuestas de la capital. Eso es de conocimiento público, dijo Cassian, con la voz completamente desprovista de lástima. Era la recitación de un hecho. Lo que no es de conocimiento público es el fideicomiso de dote que tu madre estableció antes de morir. Un fideicomiso que pasaba por alto por completo a tu padre, y que estaba destinado a desbloquearse el día de tu 18º cumpleaños. Odette lo miró fijamente. La habitación se sentía incómodamente caliente. No sé de qué está hablando. Si lo sabes. Cassian caminó hasta la mesita, tomó la taza de metal y prácticamente se la puso en las manos. Bebe el té. Después escúchame. Odette dio un pequeño sorbo. El líquido amargo le quemó maravillosamente la garganta, calmando la náusea en el estómago. Cuando tu padre murió, Lady Agatha solicitó tu tutela, continuó Cassian, caminando lentamente frente a la chimenea. Alegó que la propiedad Belmont estaba absorbiendo las deudas de tu padre por lealtad familiar. En realidad, tomó el control del fideicomiso de tu madre. Lleva una década vaciándolo para pagar los vestidos de seda de su hija, esta mansión podrida, y sus propios vicios de apuestas. Odette bajó la mirada hacia sus manos. La piel se le pelaba alrededor de las cutículas. La ceniza profundamente incrustada seguía ahí. 10 años de fregar, 10 años de sobrevivir a pan rancio y agua de col, 10 años de recibir bofetadas, patadas, y ser tratada como un perro callejero infectado. No lloró. La rabia que le subió por el pecho era demasiado caliente, demasiado seca para lágrimas. Se sentía como un peso físico, una piedra endureciéndose en su estómago. ¿Por qué me cuenta esto? Preguntó, con la voz peligrosamente calmada. ¿Por qué le importa? Usted es el carnicero del emperador. No investiga pequeños desfalcos provinciales. No lo hago, concedió Cassian. Dejó de caminar y la miró. Vine aquí a incautar esta propiedad. Los Belmont están en bancarrota. Le deben a la corona 40.000 piezas de oro en impuestos sin pagar. El emperador me envió a confiscar la tierra, desalojar a la familia, y convertir Ygritte Manor en una guarnición de caballería del norte. El puño de Odette se cerró sobre la taza de metal hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Miró alrededor de la lujosa habitación de huéspedes, y luego de vuelta al duque.
Se va a quedar con la propiedad. Voy a quedarme con la propiedad. ¿Entonces qué queda de mí? Eso, dijo Cassian, dando un paso más cerca, su sombra imponente cayendo sobre la cama, depende enteramente de ti. Un golpeteo agudo y frenético resonó en la puerta de la habitación. Su excelencia, debo insistir, la voz de Lady Agatha sonaba chillona, amortiguada por el roble pesado. Esa muchacha es una ladrona y una fugitiva. Está atada a esta casa por deuda legal. Cassian no miró hacia la puerta. Mantuvo los ojos fijos en Odette. Metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó una pesada llave de hierro, y la lanzó sobre la cama. Cayó sobre la colcha de terciopelo con un golpe sordo. Esa es la llave de la bóveda principal de la propiedad, dijo Cassian en voz baja. Adentro hay un libro que detalla cada moneda de cobre que Agatha Belmont robó del fideicomiso de tu madre. Es suficiente para verla a ella y a su hija colgadas por defraudar a una casa noble, o, como mínimo, enviadas a las minas de cobre de los páramos de sal. El golpeteo en la puerta se hizo más fuerte. Duque Redmen, abra esta puerta de inmediato. Salgo hacia la capital en una hora, continuó Cassian, ignorando completamente el ruido. Tienes dos opciones, Odette. Puedes tomar esa llave, salir, entregársela al magistrado local, y pasar los próximos 5 años de tu vida enredada en tribunales imperiales tratando de recuperar fantasmas robados. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el colchón a ambos lados de las caderas de ella. Estaba lo bastante cerca ahora como para que ella pudiera ver las diminutas motas plateadas en sus ojos grises. Oh, dijo suavemente, la vibración de su voz resonando en el pecho de ella, puedes salir por esa puerta, subir a mi carruaje, y dejarlos pudrirse. Odette miró la llave de hierro. Era pesada, oxidada, fea. Representaba la justicia. Representaba todo lo que le habían negado. Pensó en el anillo de Cecily cortándole la mejilla. Pensó en el lodo helado. Pensó en el agua gris interminable del fregado. Levantó la vista hacia Cassian. ¿Qué quiere de mí en la capital?, preguntó. Su voz sonaba firme ahora. Sin ilusiones, sin cuentos de hadas. Ya no friego pisos gratis, y no calentaré camas. Un destello de algo que podría haber sido diversión cruzó los ojos de Cassian. Desapareció al instante. Tengo un ejército de sirvientes para fregar pisos, y jamás he necesitado comprar la compañía de una mujer, respondió, sin ninguna inflexión. Se puso de pie en toda su estatura. Necesito una administradora de propiedad. Alguien que sepa exactamente cuánto cuesta un pan de verdad, cómo detectar una tabla podrida, y cómo mirar a un noble corrupto a los ojos sin pestañear. Has pasado 10 años observando cómo no se administra un hogar. Te estoy ofreciendo un empleo. Caminó hacia la puerta. No miró atrás. 1 hora, dijo, y descorrió el cerrojo. El patio olía a tierra húmeda, a sudor de caballo, y al frío helado del otoño. Odette estaba de pie en los escalones principales de Ygritte Manor. Llevaba un vestido de viaje azul marino, otro artículo provisto por la médica pragmática del duque. Le quedaba razonablemente bien, aunque la lana se sentía impensablemente pesada sobre una piel acostumbrada a la lona delgada. Sostenía una pequeña bolsa de cuero con los suministros médicos de la médica y un solo cambio de ropa interior. No tenía nada más a su nombre. No había tomado la llave. La había dejado sobre la colcha de terciopelo. La comprensión le llegó con una claridad fría y absoluta. Destruir a los Belmont exigiría que se quedara atada a ellos. Exigiría que le importara. Y, sencillamente, ya no le quedaba energía para que le importaran ni Agatha ni Cecily. Que la corona se quedara con su casa. Que se congelaran en las calles. Su ruina era una conclusión inevitable. Ella no necesitaba ser la verdugo. Un pesado carruaje negro esperaba en el centro de los adoquines, enganchado a 4 caballos de tiro enormes. El escudo imperial estaba pintado en oro apagado sobre la puerta. Rata malagradecida y miserable. Odette se detuvo en el último escalón. Agatha Belmont estaba en el umbral de la mansión. Su rostro tenía un color púrpura moteado y feo. La flanqueaban 2 soldados imperiales que habían llegado 1 hora antes para comenzar el proceso de desalojo. Su bata de seda estaba arrugada,
el cabello recogido a las prisas. Cecily estaba detrás de ella, sollozando ruidosamente en un pañuelo de encaje, mirando a los soldados con ojos aterrorizados y muy abiertos. «Te acogimos», gritó Agatha, la voz quebrándose de histeria. «Te alimentamos. Te dimos un techo cuando tu padre degenerado te dejó sin nada. ¿Y así nos pagas? ¿Prostituyéndote con un carnicero para robarnos nuestra casa?» Odette se dio la vuelta lentamente. Miró a Agatha. De verdad la miró. Durante 10 años, esa mujer había sido un monolito imponente de terror. Sus pasos habían dictado los latidos del corazón de Odette. Sus cambios de humor habían decidido si Odette dormía o sangraba. Pero ahora, de pie bajo la dura luz de la mañana, Agatha solo se veía pequeña. Se veía vieja, desesperada, y notablemente lastimosa. Odette no le gritó de vuelta. No escupió. Ni siquiera frunció el ceño. Solo se acomodó la correa de la bolsa de cuero sobre el hombro. El techo goteaba. «Agatha», dijo Odette en voz baja, aunque su voz llegó con claridad a través del patio helado. Y el pan estaba mohoso. Le dio la espalda a la mujer que gritaba y caminó hacia el carruaje. La pesada puerta de hierro se abrió desde adentro. Cassian estaba sentado en el asiento del fondo, envuelto en su abrigo oscuro de lana. La observó subir los escalones, con la expresión indescifrable. Odette se acomodó en el asiento de enfrente. El cuero estaba helado y rígido contra su espalda. «Adelante», ordenó Cassian, golpeando el panel de madera detrás de él. El cochero hizo restallar el látigo. El pesado carruaje se sacudió hacia adelante, las ruedas con aro de hierro rechinando con violencia sobre los adoquines. Odette no miró por la ventana. Mantuvo la vista fija en la manivela de bronce de la puerta. Los gritos de Agatha se fueron apagando, ahogados por el golpeteo rítmico de los cascos de los caballos y el crujir de los resortes del carruaje. Cruzaron las puertas de hierro forjado. El metal pesado se cerró de golpe detrás de ellos, un sonido definitivo, final. El silencio dentro del carruaje era espeso, interrumpido solo por el traqueteo del camino. Odette se sentó rígida, las manos entrelazadas sobre el regazo. Los nudillos aún estaban partidos, la piel alrededor de las uñas en carne viva e inflamada. La lana fina de su vestido rozaba sus rodillas magulladas, un contraste chocante. «No tomaste la llave», observó Cassian. No miraba su rostro, miraba sus manos. «No». «¿Por qué?» Odette recostó la cabeza contra el interior de terciopelo. El movimiento le tiró del corte que sanaba en el pómulo. «Porque cargar con su deuda es agotador», murmuró, cerrando los ojos. Solo quería que quedara vacío. Cassian no respondió de inmediato. Metió la mano en el bolsillo del abrigo y sacó una pequeña lata redonda. La lanzó a través del carruaje. Odette la atrapó torpemente contra el pecho. Abrió los ojos, mirando la lata, y luego a él. «Cera de abeja, alcanfor y sebo de oveja», dijo Cassian, con voz áspera, mirando por la ventana el paisaje gris que pasaba. «Para tus manos. Si vas a administrar mi propiedad, vas a manejar pergaminos delicados. No puedo tenerte sangrando sobre mis libros de impuestos». Odette miró la lata. Desenroscó la tapa. El olor a alcanfor era agudo, medicinal, increíblemente reconfortante. Hundió 2 dedos ásperos en el bálsamo ceroso. Estaba frío, pero al frotárselo en los nudillos partidos, empezó a calentarse, hundiéndose en las grietas de su piel con un ardor profundo y calmante. Levantó la vista hacia el hombre sentado frente a ella. El duque Cassian Redmen, el carnicero del emperador. Un hombre que había sometido rebeliones y quemado ciudades. Un hombre que se había arrodillado en el lodo helado porque reconoció, en ella, la mirada de alguien que se ahogaba. No era un salvador salido de un cuento infantil. Era abrasivo, emocionalmente impenetrable, y violentamente pragmático. No la había rescatado por amor. La había reclutado por un entendimiento compartido y aterrador de lo que hacía falta para sobrevivir en un mundo que quería convertirte en polvo. «Duque Redmen», dijo Odette. Cassian desvió la mirada de la ventana hacia ella. «Mi salario inicial», dijo Odette, con voz firme, frotándose el bálsamo profundamente en los callos de las palmas, «será de 40 piezas de plata al mes».
Alojamiento y comida incluidos. Exijo 2 comidas calientes al día, completamente libres de col, y jamás voy a pulir plata. ¿Nunca? Cassian la miró fijamente. El silencio se estiró, pesado y tenso. Entonces, lentamente, las líneas duras y severas de su rostro se resquebrajaron. La comisura de su boca se torció hacia arriba apenas una fracción, revelando el fantasma de una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos pálidos. 35 piezas de plata, contraofertó, con la voz en un rumor grave y áspero. Y vas a aprender a montar a caballo. No espero carruajes cuando reviso las fronteras. Odette miró sus manos engrasadas, ya sanando. Miró los árboles que pasaban, difuminándose en una raya continua de libertad al otro lado del cristal. El aire dentro del carruaje olía a alcanfor, a lana húmeda y a cuero frío. No olía a lejía. De acuerdo, dijo Odette. Odette no encontró un romance de cuento de hadas. Forjó una alianza nacida en el lodo helado, construida sobre la realidad brutal de la supervivencia. Cassian no quería a una princesa frágil. Necesitaba una igual, alguien que conociera el verdadero costo del poder. Su historia demuestra que, a veces, la devoción más profunda no se dice en poemas, sino que se negocia en piezas de plata. Si el espíritu inquebrantable de Odette te llegó al corazón, dale like a este vídeo, compártelo, y suscríbete para más historias de romance intenso y con los pies en la tierra.